Hola a todos, el día de hoy voy a continuar con la ejercitación de problemas relacionados con la ley de Coulomb que ya vimos en la clase anterior, y para eso me voy a basar básicamente en los problemas que ya vimos y que están en la guía de contenidos de la ley de Coulomb, ¿sí? Y para finalizar voy a terminar con un problema de un mayor nivel de complejidad y que les va a ser muy útil para el trabajo que ya van a desarrollar en el material que se les ha entregado y que va a ser muy bien recibido por ustedes. ¿Ya? Ahí está. Entonces, para partir entonces, el problema lo voy a explicar, lo voy a leer, que es, como les dije, el ejemplo número 2 que aparece en la guía de contenidos de ley de Coulomb. Dice así: tres cargas se encuentran a lo largo del eje X, como se muestra en la figura, que está ahí. Luego dice, la carga positiva Q1 es de 15 microcoulomb y, 15 microcoulomb, y la carga que está a 2 metros del eje X. Ahí está la distancia. Luego dice que hay otra carga positiva de 6 microcoulomb, que es la carga 2, y está en el origen del sistema. Ahí está el sistema. En el fondo, este es el sistema X y este es el sistema Y, el eje Y. Luego dice, ¿dónde debe ubicarse una carga negativa Q3 sobre el eje X de modo que la fuerza resultante sobre ella sea cero? Entonces, ¿dónde debemos ubicarla? Nosotros podemos dibujarla donde queramos, ya que simplemente va a ser una hipótesis y que finalmente con los cálculos que llevemos a cabo más adelante nos vamos a dar cuenta realmente dónde está la carga. Entonces, por ejemplo, yo la voy a ubicar acá. Aquí voy a colocar mi carga negativa, que va a ser mi carga Q3, que no me da el valor de esa carga, ¿sí? Entonces, el primer análisis va a ser, siempre cuando queramos resolver este tipo de problemas, es ubicarnos en el cuerpo, o en este caso, la carga que va a ser de nuestro análisis, es decir, la carga 3. Entonces, la condición, dice el problema, es que queremos que esta carga 3 se mantenga en reposo. Y, como podemos ver acá, al ser una carga negativa, significa que va a haber una interacción con todas las cargas. Eso es lo que dice esta ley. Esto va a interactuar de a par con la carga 2 y también con la carga 1. Y para eso tengo que fijarme cómo son los signos de las cargas, para determinar cómo es esa interacción, o fuerza electrostática, como ya la vimos en la clase anterior. Entonces, la carga 3 se va a ver atraída por la carga 2. Voy a representarla de esta forma, porque son cargas de distintos signos. Y de igual forma, la carga 3 también se va a ver atraída por la carga 1, porque ambas cargas son de signo distinto. Por lo tanto, la carga 3 se va a ver sometida a una fuerza a dos fuerzas, que van a estar en la misma dirección, pero sentido contrario. Por lo tanto, van a estar, es como para que se lo imaginen, como que están empujando de un lado y también lo están tirando desde otro lado. Entonces, ¿cómo creen ustedes que deberían ser el valor de estas dos fuerzas que estoy representando para que la carga esté en reposo? Bueno, efectivamente, esas fuerzas electrostáticas deben tener el mismo módulo. Es decir, que la condición, que la voy a anotar acá arriba, es que ambas fuerzas, la fuerza, que la vamos a dibujar acá, que ejerce la carga 1 sobre la carga 3, que la anotaremos F3,1, y la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3, que llamaré F3,2, deben tener el mismo módulo. Es decir, F3,1 debe tener el mismo módulo que F3,2. Y eso va a ser nuestra condición inicial y primordial para poder desarrollar este problema. Por eso es que es importante, y aquí se puede observar, primero que todo, analizar un problema y luego empezar a ver cuáles son las ecuaciones involucradas. Ya. Segundo, una vez que ya lo analizamos, antes de empezar a desarrollar ese problema por la ley de Coulomb, debemos observar los datos. Recordemos que para poder determinar la fuerza electrostática, primero necesitamos el valor de las cargas y en segundo lugar necesitamos conocer la distancia de separación de esas cargas. Vamos con el valor de las cargas. Observen que no conozco la carga 3 y las cargas que conozco, que son la carga 1 y la carga 2, no están en el sistema internacional. ¿Sí? Entonces yo aquí para poder transformarla al sistema internacional, están en microcoulomb y necesito que estén en coulomb.
vamos a recordar de que un coulomb de carga eléctrica es igual a 10 elevado a 6 microcoulomb de carga. ¿Sí? Ese es el sufijo de coulomb. Entonces, aquí simplemente podríamos hacer una regla de 3 o una proporción directa para determinar el valor de la carga en coulomb, o simplemente lo mismo que multiplicar esa carga, es decir, multiplicar los 15 por 10 elevado a menos 6. Y eso me va a dar en coulomb, y ahí ya basta con eso para tener el dato. Y en segundo, lo mismo para el 6, basta con multiplicarlo por 10 elevado a menos 6, y de esa forma ya transformamos los microcoulomb en coulomb de carga, ¿sí? A partir de esa relación. Ya, lo segundo que les dije es que necesitamos la distancia de separación de las cargas. Entonces, como pueden ver, yo no conozco esa distancia, no conozco la distancia entre la carga 2 y la carga 3, no conozco la distancia entre la carga 3 y la carga 1, pero sí conozco la distancia entre la carga 2 y la carga 1, que es 2 metros. Entonces, lo que podemos hacer es dejar uno de estos dos datos como nuestra incógnita, ustedes pueden decidir cuál quieren, y el siguiente dato dejarlo en función de ese. Por ejemplo, si yo digo que, voy a ocupar otro plumón, determino que la distancia entre la carga 2 y la carga 3 la llamo X, entonces la distancia entre la carga 3 y la carga 1, ¿cuánto creen que debería ser si en total mide 2? Efectivamente, si a 2 metros le quito X metros, entonces voy a tener 2 menos X. Y ahí tengo el otro dato que necesitaba. Entonces ahora el resto va a ser empezar a desarrollar el problema. Entonces, hagámoslo. Aplicando la ley de Coulomb, dice que la fuerza electrostática, en este caso entre la carga 3 y la carga 1, es igual a K por el producto de las cargas, que serían la carga 3 y la carga 1, dividido la distancia de separación entre la carga 3 y la carga 1 al cuadrado. Y eso es igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas, que sería la carga 3 y la carga 2, dividido, en este caso, la distancia de separación entre la carga 3 y la carga 2 al cuadrado. Entonces, como pueden ver, en esa igualdad, nosotros tenemos algunos factores que se nos repiten. Entre ellos está la constante de Coulomb y la carga 3. Entonces, podemos de esa forma simplificarlos, dividiendo a ambos lados de la ecuación, y se nos van a eliminar esos términos. Y solamente nos va a quedar la carga 1 dividido la distancia entre la carga 3 y 1, y la carga 2 dividido la distancia 3 entre 2. Entonces, como pueden ver, efectivamente no necesitábamos el valor de la carga 3, por eso es que el problema no lo daba. Sin embargo, uno cuando se enfrenta a este tipo de problemas suele pensar que falta algún dato, por ejemplo. Me ha pasado. Entonces, por eso es que es importante primero analizar el problema, no desesperarse, ir resolviéndolo de a poco, y vamos a ir dándonos cuenta de que está bien la información. Entonces ahora voy a empezar a reemplazar los datos. La carga 1 ya sé que es 15 por 10 elevado a menos 6 microcoulomb. Y la carga 3 es, acá está, la carga 3, perdón, no la tenemos, ¿cierto? La distancia, perdón, entre la carga 3 y la carga 1, que es la que está ahí, es 2 menos X al cuadrado. Y eso es igual a la carga 2, que me la da, que es 6 por 10 elevado a menos 6. 6 por 10 elevado a menos 6 microcoulomb. Y finalmente la distancia entre la carga 3 y la carga 2, que nosotros le colocamos X. Y esto va al cuadrado. Entonces, otra cosa interesante, fíjense que a ambos lados de la ecuación se repite el factor de la potencia de 10, 10 elevado a menos 6. Entonces nosotros también podemos simplificar esos datos, porque son productos, se pueden simplificar. Y también podemos simplificar este número que nos va a quedar, el 15 y el 6, porque ambos son múltiplos de 3. Entonces, si yo divido ambos lados de la ecuación por 3, me va a quedar acá, 15 dividido 3 es 5, partido por 2 menos X al cuadrado, que de hecho mejor antes de eso lo podemos desarrollar de inmediato, porque ustedes ya saben que al haber dos términos al cuadrado, esto es un cuadrado de binomio, y el cuadrado de binomio
Ya lo hemos demostrado en muchos años anteriores que el primer término al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, menos el doble del primero por el segundo, 4x, más x al cuadrado. Y eso es igual a 6 dividido 3, hacemos la misma operación, 2 partido por x al cuadrado. Entonces ahí está el problema, ¿sí? Para continuar yo voy a borrar lo que está acá a la izquierda. Y voy a aplicar un teorema muy importante para la igualdad de dos razones, proporciones, porque si se fijan estos son dos razones, 5 es a todo eso como 2 es a x cuadrado. Entonces yo voy a hacer un paréntesis aquí y voy a aplicar este teorema. Perdón, vamos a ponerle C y D. Ya, entonces cuando tengo la igualdad entre dos razones, eso siempre va a ser, se cumple que es igual a el producto alternado, es decir, A por D es igual a B por C. En palabras más coloquiales, lo mismo que decir que el producto cruzado es el mismo, es constante. Entonces yo, eso que está acá, lo voy a aplicar con esas razones que están allá en el problema. Entonces, resolviendo el problema, voy a tener, multiplicando cruzado, 5 por x cuadrado, 5x al cuadrado, y eso va a ser igual a 2 por todo este trinomio. 2 por 4, 8, menos 2 por 4x, 8x, más 2 por x al cuadrado. Y como pueden ver, tenemos una ecuación cuadrática que la vamos a acomodar los datos igualándolo a 0 para poder después simplemente aplicar el método de resolución de ecuaciones cuadráticas que ustedes ya lo conocen. Entonces, voy a restar 2x cuadrado para juntar los términos semejantes y me va a quedar que 5x cuadrado menos 2x cuadrado es 3x cuadrado, y todos los términos los voy a dejar a la izquierda de la ecuación. Por lo tanto, me va a quedar más 8x menos 8 igual a 0. Y aquí me quedó la ecuación cuadrática, como pueden ver acá. Entonces, como les decía, vamos ahora a aplicar el método de resolución de ecuaciones cuadráticas, que ustedes ya lo conocen. Lo voy a anotar acá. Dice que las soluciones de una ecuación cuadrática se pueden, en este caso voy a de incógnita x, se pueden determinar como menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 veces a por c dividido el doble de a. ¿Qué es lo que es a? ¿Qué es lo que es b? ¿Y qué es lo que es c? Lo vamos a recordar acá. Entonces, recordemos que el factor a se refiere a el coeficiente numérico que acompaña a la x. En este caso me estoy refiriendo al 3. El factor b se refiere al coeficiente numérico que acompaña a la x. En este caso 8. Y el factor c se refiere al término libre, que sería menos 8. Y es importante respetar los signos de cada uno de los factores, ¿sí? Entonces, aplicando la ecuación de allá, me va a quedar entonces, lo voy a hacer con verde ahora, que x es igual a menos b vale 8, por lo tanto sería menos 8, más menos la raíz de b cuadrado, 8 al cuadrado, 64, menos 4 veces a, es decir, 3, por c. Y c vale menos 8. Entonces, fíjense, coloco el signo. Es importante. Entonces, todo eso ahora lo divido por el doble de a, y a vale 3. 2 por 3. Entonces, yo ahora voy a desarrollar todo esto en la calculadora. Me voy a ayudar con la calculadora para hacerlo más rápido y para de esa forma agilizar un poco el proceso. Entonces, voy a colocar entonces todo eso. Acá me va a quedar una suma, fíjense, porque ambos términos, negativo por negativo, nos va a quedar un positivo. Entonces me va a quedar 64 menos, voy a colocarle más de inmediato, 4 por 3 por 8, y eso me da 160. Y la raíz de 160, me queda
12,65. Lo estoy aproximando, 12,65. Dividido 2 por 3, 6. Ya, y ahora, una vez que llegamos a esa parte, para encontrar las dos soluciones de la ecuación cuadrática, simplemente debemos sumar en una de ellas 12,64 y en la otra restar. Entonces, voy a borrar este lado de la ecuación. Voy a dejar esa observación que estaba ahí arriba y voy a seguir. Entonces, la primera solución va a ser menos 8 más 12,64 dividido 6, y la segunda solución va a ser menos 8 más menos 12,64 dividido 6. ¿Sí? Y al resolver eso, perdón, menos, aquí coloquemos menos. Y al resolver eso, voy a tener que... Pero la primera solución me va a quedar menos 8 más 12,64 igual dividido 6, y eso es 0,77 aproximadamente. Y estamos trabajando en el sistema internacional y nuestra incógnita era la distancia, por lo tanto la unidad de medida es el metro. Y luego me va a quedar la segunda solución, menos 8 menos 12,64 igual dividido 6. Y eso es menos 3,44. Entonces, como pueden observar, tenemos dos soluciones para la distancia, una positiva y una negativa. Y eso, no podemos decir que la carga puede estar aquí y acá, en este caso. Sin embargo, lo que tenemos que hacer acá es analizar que, como estamos refiriéndonos a distancias, solamente tomaremos el valor positivo. Por lo tanto, eliminamos esa solución y solamente dejamos la de valor positivo. Es decir, la respuesta es 0,77. X es igual a 0,77. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga 3 que colocamos en el medio de las dos cargas Q1 y Q2 debe encontrarse a 0,77 metros del origen del sistema de referencia. Y de esa forma logramos resolver el problema de ejemplo. ¿Sí? Entonces, en la siguiente clase vamos a resolver el problema que está acá. Y lo voy a escribir. Vamos a pensar, y se los voy a dejar como desafío. Lo voy a resolver en el siguiente video. ¿Qué pasaría ahora si planteáramos un problema donde las cargas no estén ubicadas colinealmente, sino que más bien estén ubicadas, por ejemplo, en los vértices de un triángulo rectángulo? ¿Qué pasaría si yo tuviese una carga Q1, Q2 y Q3 y quisiera determinar cuál es la resultante o fuerza neta que experimenta la carga 3 debido a la interacción de la carga 1 y la carga 2? ¿Cómo creen que resolverían ese problema? Entonces, ese desafío lo voy a resolver en el siguiente video, ¿ya? Y así de esa forma nos vemos prontamente. Que estén muy bien. Chao.